El silencio cayó sobre el vestíbulo del Hotel Gran Castellana cuando Clara soltó la carcajada. No fue una risa discreta. No fue una risa nerviosa ni accidental. Fue una risa alta, cruel, de esas que buscan público, de esas que no nacen de la alegría sino del deseo de aplastar a alguien frente a todos. ¿De verdad viniste así?, preguntó ella, llevándose una mano al pecho como si la escena le resultara insoportablemente graciosa. Alberto, por favor, mírate. Pareces el chofer perdido de algún invitado. Varias personas giraron la cabeza. Un camarero que llevaba una bandeja con copas de champán detuvo apenas el paso. Dos mujeres vestidas con trajes de diseñador se miraron entre sí con una sonrisa incómoda. En la recepción, el Botones fingió revisar unas maletas, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia aquel hombre de cabello entrecano, traje gris gastado y zapatos cuidadosamente lustrados, aunque claramente viejos. Alberto Salvatierra permaneció inmóvil en medio del vestíbulo. Tenía 58 años, una carpeta negra bajo el brazo y una serenidad triste en el rostro. El traje que llevaba no era nuevo. De hecho, tenía más de 12 años. Lo había comprado para la graduación universitaria de su hija mayor, cuando todavía creía que los sacrificios de un padre se recordaban con ternura. La tela estaba algo brillante en los codos. La manga derecha tenía una costura reparada a mano. La corbata azul oscuro, aunque limpia, parecía pertenecer a otra época. Pero Alberto no había elegido ese traje por descuido. Era el mejor que tenía. Clara lo miró de arriba abajo con un desprecio que no intentó ocultar. A su lado, un hombre más joven, alto, de barba perfectamente recortada y reloj caro, sonrió con una confianza insolente. Se llamaba Damián Robles, aunque Alberto ya sabía más de él de lo que Clara imaginaba. «Clara», dijo Alberto en voz baja, «no vine a molestarte». Ella arqueó una ceja. «No». «Entonces dime, ¿a qué viniste?». «Porque este no es precisamente un lugar para hombres que compran camisas en liquidación». Algunas risas discretas se escucharon cerca de la fuente central del vestíbulo. Alberto bajó la mirada un segundo. No porque sintiera vergüenza de su ropa, sino porque necesitaba contener algo más profundo, algo que llevaba años encerrado en el pecho. Su mano apretó suavemente la carpeta que llevaba bajo el brazo. Dentro estaban los documentos. Los documentos que Clara nunca se había molestado en preguntar. Los documentos que podían cambiarlo todo. Pero ella todavía no lo sabía. Y quizá por eso se permitió dar un paso más hacia él, con esa sonrisa afilada que había perfeccionado durante años de desprecios domésticos. «Te lo dije esta mañana, Alberto. Hoy tengo una reunión importante. No necesito escenas. No necesito que aparezcas aquí con esa pinta de hombre derrotado para avergonzarme frente a mis socios». «Yo también tengo una reunión», respondió él. Clara volvió a reírse. «¿Tú? ¿Una reunión? ¿Aquí?». Damián dejó escapar una pequeña carcajada por la nariz. «Tal vez viene a pedir trabajo en mantenimiento», murmuró. El comentario fue bajo, pero no lo suficiente. Alberto lo escuchó. Todos los cercanos lo escucharon. Clara no lo reprendió. Al contrario, sonrió con mayor satisfacción, como si aquella frase hubiera confirmado lo que ella quería que todos entendieran, que ese hombre, su esposo, era una carga vieja, una sombra incómoda, un error que ella ya estaba lista para borrar de su vida. Alberto respiró despacio. Una vez. 2 veces. Luego levantó los ojos y miró a Clara con una calma que la irritó. «No voy a discutir contigo aquí». «Claro que no», respondió ella. «Porque nunca discutes. Nunca decides. Nunca haces nada. Solo apareces con esa cara de mártir esperando que alguien sienta lástima».
Él no contestó. Y tal vez, para todos los que observaban desde la distancia, ese silencio parecía debilidad. Pero no lo era. Era el silencio de un hombre que había aprendido a no desperdiciar la verdad frente a quienes solo querían convertirla en burla. Clara dio un paso más. Bajó la voz, aunque no tanto como para evitar que Damián la oyera. Hazme un favor. Vete antes de que alguien importante me pregunte quién eres. Alberto la miró durante un largo segundo. La mujer que tenía enfrente había sido, alguna vez, la muchacha que lo esperaba bajo la lluvia a la salida de la universidad. La misma que le había jurado que juntos conquistarían el mundo. La misma que lloró en su pecho la noche en que perdieron su primer bebé. La misma que le tomó la mano en el hospital cuando nació Lucía. La misma que, años después, empezó a mirarlo como se mira un mueble viejo que ya no combina con la casa. Soy tu esposo, dijo él finalmente. Clara sonrió sin ternura. Por ahora. Aquellas dos palabras se quedaron suspendidas entre ellos como una sentencia. Alberto no se movió. En ese instante, uno de los ascensores dorados se abrió al fondo del vestíbulo. Un hombre de traje negro salió acompañado de dos asistentes. Al ver a Alberto, se detuvo. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Señor Salvatierra, dijo con respeto. Lo estábamos esperando en la sala imperial. Clara dejó de sonreír. Damián giró lentamente la cabeza. El hombre de traje negro se acercó a Alberto y le extendió la mano con una deferencia que no pasó desapercibida. Don Esteban acaba de llegar. Los abogados están listos. Solo falta usted para proceder con la firma. Durante un segundo, el mundo pareció contener la respiración. Alberto estrechó la mano del hombre con tranquilidad. Gracias, Mauricio. Enseguida subo. Clara parpadeó. ¿Firma? Preguntó, pero su voz ya no sonaba tan segura. Alberto no respondió. Solo acomodó la carpeta bajo el brazo y caminó hacia los ascensores, dejando atrás el eco de una humillación que estaba a punto de volverse contra quienes la habían provocado. Pero para comprender cómo Alberto Salvatierra llegó a ese vestíbulo con un traje barato, una dignidad intacta y un contrato que nadie esperaba, hay que retroceder 27 años atrás, cuando todavía creía que el amor era suficiente para sostener una vida entera. Alberto conoció a Clara Montes en una cafetería pequeña cerca de la Facultad de Ciencias Económicas. Él estudiaba administración de empresas por las noches y trabajaba durante el día en una imprenta. Ella cursaba relaciones públicas, siempre impecable, siempre rodeada de gente, siempre con una seguridad que a Alberto le parecía fascinante. No fue amor a primera vista. Fue algo más lento. Ella olvidó una carpeta con apuntes sobre la mesa. Alberto corrió 2 cuadras bajo la lluvia para devolvérsela. Clara lo miró empapado, con el cabello pegado a la frente y los zapatos salpicados de barro, y se rió. Pero aquella risa no era cruel. Era luminosa. Nadie corre así por unos apuntes, le dijo. Tal vez no corrí por los apuntes, respondió él, sorprendiéndose de su propio atrevimiento. Clara sonrió. Durante años, Alberto recordó ese momento como el inicio de todo. La lluvia, la carpeta azul, el olor a café recién molido, la forma en que ella lo miró como si hubiera descubierto algo valioso en él. Porque Alberto, antes de convertirse en el hombre silencioso que todos subestimaban, había sido alguien lleno de sueños. Quería montar una empresa de logística para pequeños productores. Su padre había sido camionero y le enseñó que detrás de cada fruta en una mesa, de cada caja en una tienda, de cada mueble entregado a tiempo, había rutas invisibles sostenidas por personas que casi nadie veía. Alberto quería dignificar ese trabajo. Quería conectar pueblos con ciudades. Quería crear empleo. Clara,
En aquellos primeros años, parecía admirarlo. «Tú vas a lograr algo grande», le decía mientras caminaban tomados de la mano por calles húmedas. «Tienes una paciencia que asusta. No te rindes nunca». Y él le creía. Se casaron jóvenes, con una fiesta sencilla en un salón comunitario decorado con flores prestadas y luces blancas. Alberto usó un traje alquilado. Clara llevó un vestido que su madre había cosido durante 3 meses. No tenían casi nada, pero bailaron como si el mundo les perteneciera. Los primeros años fueron difíciles, pero felices. Vivían en un apartamento pequeño, con goteras en el baño y una cocina tan estrecha que debían turnarse para abrir la nevera. Alberto trabajaba en la imprenta, luego hacía entregas por la tarde y estudiaba en la noche. Clara consiguió empleo como asistente en una agencia de eventos corporativos. Llegaba cansada, pero emocionada, contando historias de hoteles elegantes, empresarios extranjeros y cenas donde una botella de vino costaba más que su alquiler. Alberto la escuchaba con orgullo. «Algún día tú organizarás esos eventos», le decía. «Y tú tendrás tu empresa», respondía ella. «Vamos a salir de aquí, Alberto. Te lo prometo». Cuando nació Lucía, todo cambió. Clara tuvo complicaciones después del parto y pasó meses recuperándose. Alberto dejó temporalmente sus estudios para cuidar de la bebé y trabajar más horas. Lo temporal se convirtió en costumbre. Después llegó Mateo, un niño de ojos grandes y carácter inquieto, y la vida comenzó a exigir más de lo que ambos podían dar. Clara ascendió rápido en la agencia. Tenía talento para tratar con clientes difíciles, para sonreír cuando otros perdían la paciencia, para convertir una reunión ordinaria en un evento memorable. Pronto empezó a ganar más que Alberto. Al principio, eso no le importó a ninguno de los dos. «Es dinero para la familia», decía él. Y lo decía de corazón. Alberto se encargaba de llevar a los niños al colegio, preparar desayunos, reparar enchufes, acompañar tareas, cuidar a Clara cuando regresaba agotada, planchar sus blusas para reuniones importantes, escuchar sus quejas sobre clientes arrogantes y jefes injustos. Él seguía trabajando, pero sus sueños comenzaron a reducirse. Primero postergó la empresa 1 año. Luego 2. Después dejó de hablar de ella. Guardó los cuadernos donde diseñaba rutas, costos, alianzas con productores, ideas de distribución. Los metió en una caja de cartón junto con fotografías viejas y cartas de juventud. Clara, en cambio, creció. Con el tiempo fundó su propia consultora de eventos empresariales, Montes & Asociados. El nombre sonaba elegante, firme, ambicioso. Alberto fue quien diseñó el primer logo en una computadora prestada. Alberto fue quien pintó la primera oficina. Alberto fue quien convenció a un antiguo cliente de la imprenta para imprimir las tarjetas a crédito. Alberto fue quien cuidó a los niños cada noche en que Clara debía asistir a cenas de negocios. Pero cuando la empresa empezó a prosperar, la historia oficial cambió. En entrevistas locales, Clara hablaba de su esfuerzo, de su visión, de las noches sin dormir. Nunca mentía del todo. Solo omitía a Alberto. Él aparecía, si acaso, como mi esposo, que me apoya mucho en casa. La primera vez que escuchó esa frase, sintió una punzada extraña. No era resentimiento. Era algo más confuso. Como si, de pronto, alguien hubiera reducido 20 años de entrega a una nota al pie. Pero sonrió. Porque Clara estaba brillando. Y él la amaba. Los desprecios no llegaron de golpe. Nadie destruye a una persona en un solo día cuando puede hacerlo lentamente, con pequeñas frases que parecen inofensivas. Alberto, no hables mucho en la cena. Mis clientes son complicados. Cariño, ese saco ya está viejo.
Mejor no vengas al evento. No te lo tomes mal, pero hay conversaciones en las que tú no encajas. Eres buen hombre, pero los negocios grandes requieren otra mentalidad. Alberto aprendió a asentir. Al principio discutía. Intentaba recordarle que él también había estudiado, que conocía de administración, que durante años había manejado presupuestos de la casa con una precisión que permitió a Clara invertir sin miedo. Ella lo escuchaba con impaciencia y luego suspiraba. No estoy diciendo que seas tonto, Alberto. Solo digo que mi mundo cambió. Tú decidiste quedarte en lo simple. Aquella palabra empezó a perseguirlo. Simple. Como si ser paciente fuera simple. Como si criar hijos fuera simple. Como si renunciar a un sueño para sostener el de otra persona fuera simple. Lucía creció admirando a su madre. La veía entrar y salir con tacones altos. Hablar por teléfono en inglés, cerrar contratos, aparecer en revistas de negocios. A Alberto lo veía en la cocina, con un delantal, preparando lentejas o doblando ropa. No lo despreciaba de niña. Lo amaba. Corría a abrazarlo cuando regresaba del colegio, le contaba secretos, dormía sobre su pecho en el sofá. Pero la adolescencia trajo distancias. Clara se encargó de sembrarlas con sutileza. Tu padre no entiende esas cosas, Lucía. Mejor pregúntame a mí. Mateo, no sigas el ejemplo de papá en todo. Él es noble, sí, pero le faltó ambición. Alberto, por favor, no contradigas a los niños. No quiero que crezcan con mentalidad limitada. La palabra limitada fue peor que simple. Alberto empezó a hablar menos durante las cenas. Luego menos en los cumpleaños. Luego menos en su propia casa. Cuando Lucía cumplió 22 años y entró a trabajar en la empresa de Clara, ya miraba a su padre con una mezcla de cariño cansado y vergüenza social. Mateo, en cambio, desarrolló una dureza más visible. Se parecía a Clara en la forma de levantar la barbilla cuando alguien no cumplía sus expectativas. Papá, deberías renovar tu ropa, le dijo una vez mientras Alberto arreglaba una bisagra del armario. Mamá tiene razón. Pareces de otra década. Alberto sonrió para que no se notara el golpe. La ropa todavía sirve. Mateo soltó una risa. Ese es el problema. Para ti, si algo todavía sirve, no importa cómo se vea. Alberto no respondió. Porque, en el fondo, sabía que su hijo no hablaba solo de la ropa. Clara empezó a viajar más. Madrid, Lisboa, Bogotá, Ciudad de México. Volvía con regalos caros, perfumes intensos y una energía que Alberto ya no reconocía. En su teléfono aparecían mensajes a medianoche. Ella lo giraba boca abajo cuando él entraba en la habitación. Si él preguntaba, recibía una mirada de fastidio. Trabajo, Alberto. Se llama trabajo. Sé que hace tiempo no estás en ese ritmo, pero algunas personas sí tenemos responsabilidades. Aquella noche, él durmió de espaldas a ella, mirando la pared. No lloró. Ya casi nunca lloraba. Había descubierto que las lágrimas, cuando nadie las escucha, terminan convirtiéndose en una especie de sal interna que endurece el alma. El único lugar donde Alberto seguía sintiéndose persona era un pequeño taller de carpintería que había instalado en el garaje. Allí reparaba muebles antiguos. No lo hacía por dinero, aunque a veces vecinos y conocidos le pagaban algo. Lo hacía porque la madera no humillaba. La madera no mentía. La madera respondía a la paciencia. Un día, mientras restauraba una mesa de nogal para una vecina anciana, recibió una visita inesperada. Era Esteban Arriaga. Alberto tardó unos segundos en reconocerlo. Habían estudiado juntos administración de empresas antes de que la vida los separara. Esteban,
a diferencia de él, había seguido el camino empresarial hasta convertirse en dueño de una cadena hotelera en expansión. Vestía sencillo, pero todo en él transmitía autoridad tranquila. Me dijeron que aquí arreglan muebles como antes, dijo Esteban, observando el taller. Alberto sonrió con sorpresa. Depende de qué tan rotos estén. Esteban soltó una carcajada. Entonces vine al lugar correcto. Hablaron durante horas. Al principio de madera. Luego de la vida. Después de negocios. Esteban recordó los viejos cuadernos de Alberto, aquellas ideas de logística para pequeños productores, las rutas, los centros de acopio, la distribución eficiente. Tú eras el más brillante de la clase, dijo Esteban. Alberto bajó la vista. La vida tomó otro camino. La vida siempre toma caminos. Pero a veces uno puede volver a cruzarse con lo que dejó pendiente. Alberto no contestó. Esteban le habló entonces de un problema que enfrentaba su cadena hotelera. Querían incorporar productos frescos de pequeños agricultores en sus hoteles, pero la distribución era un caos. Intermediarios abusivos, entregas irregulares, pérdidas, falta de trazabilidad. Necesito a alguien que entienda de rutas, costos y personas, dijo Esteban. No solo números. Personas. Alberto sintió algo que llevaba años dormido moverse dentro de él. Yo ya no estoy en ese mundo. Quizá nunca saliste del todo. Esa noche, Alberto abrió por primera vez en años la caja de cartón donde guardaba sus cuadernos antiguos. El polvo se levantó como un fantasma. Pasó las páginas amarillentas con cuidado. Allí estaban sus mapas, sus cálculos, sus ideas escritas con una letra más joven y más esperanzada. Clara entró al garaje sin avisar. ¿Qué haces? Alberto cerró el cuaderno casi por instinto. Revisaba cosas viejas. Ella miró la caja, luego lo miró a él. No empieces con nostalgias, por favor. Bastante tengo con preparar la gala del viernes. Me encontré con Esteban Arriaga. Clara frunció el ceño. ¿El de los hoteles Arriaga? Sí. Por primera vez en mucho tiempo, ella pareció interesarse. ¿Y qué quería contigo? La pregunta tenía veneno. No curiosidad. No alegría. Veneno. Alberto lo percibió, pero respondió con calma. Hablamos de un posible proyecto. Clara soltó una risa breve. ¿Un proyecto? Alberto, cariño, no te emociones. Esteban es amable con todo el mundo. Los empresarios grandes no hacen negocios con hombres que arreglan sillas en un garaje. Él sintió el golpe, pero no bajó la mirada. Tal vez. Clara se acercó, tomó uno de los cuadernos viejos y lo hojeó con una sonrisa burlona. Dios mío, sigues guardando esto. Tus rutas, tus camiones imaginarios, tus grandes planes de juventud. No eran imaginarios. Ella levantó la vista. No, claro. Solo nunca existieron. Alberto extendió la mano. Dame el cuaderno, por favor. Clara lo sostuvo un segundo más, disfrutando de su pequeña cuota de poder, y luego se lo entregó. No hagas el ridículo, Alberto. A tu edad, los sueños no cumplidos ya no son sueños. Son evidencia. ¿Evidencia de qué? De que no fuiste capaz. La frase quedó en el aire del garaje. Alberto sintió que algo dentro de él se detenía. No se rompía. Se detenía. Como un reloj antiguo que ha soportado demasiados golpes y, de pronto, decide no seguir marcando la hora para nadie más. Clara salió sin esperar respuesta. Él permaneció allí, rodeado de herramientas, polvo y madera, con el cuaderno apretado entre las manos. Aquella noche no durmió.
Mientras Clara descansaba en la habitación principal, él se sentó en la mesa de la cocina con una lámpara pequeña encendida. Revisó sus antiguos planes. Hizo nuevos cálculos. Buscó precios actuales de transporte. Diseñó una propuesta moderna. No era un hombre acabado. No era un mueble viejo. No era una sombra. Era Alberto Salvatierra. Y durante demasiado tiempo había permitido que otros olvidaran su nombre. Durante las semanas siguientes, se reunió con Esteban en secreto. No porque quisiera engañar a Clara, sino porque necesitaba proteger algo antes de que ella intentara destruirlo. Esteban no le ofreció caridad. Le exigió números, soluciones, rutas piloto, contactos con cooperativas agrícolas. Alberto respondió con una precisión que sorprendió incluso a sí mismo. Cada reunión encendía una parte dormida de su mente. Volvía a casa cansado, pero distinto. Clara lo notó, aunque no entendió por qué. Últimamente sales mucho, le dijo una mañana, mientras se maquillaba frente al espejo. Tengo cosas que hacer. Ella lo miró a través del reflejo. ¿Cosas? Qué misterioso. Nada que deba preocuparte. Clara dejó el lápiz labial sobre la mesa. Cuidado, Alberto. No confundas independencia con importancia. Él se abotonó la camisa sin responder. Ella se giró, molesta por su silencio. Te estoy hablando. Te escuché. Entonces contesta. Alberto la miró. Y en esa mirada Clara vio algo que no veía desde hacía años. No era desafío abierto. No era ira. Era límite. Un límite sereno. Un límite que no pedía permiso. No tengo nada más que decir, respondió él. Clara se quedó quieta. Durante años, Alberto habría explicado, pedido disculpas, suavizado el ambiente, preparado café. Cambiado de tema. Esa mañana no hizo nada de eso. Tomó sus llaves y salió. Fue un gesto pequeño. Pero para Clara fue una amenaza. Porque las personas acostumbradas a controlar no temen los gritos. Temen la calma de quien ya no necesita aprobación. Esa misma semana, Clara anunció que asistiría a una recepción privada en el Hotel Gran Castellana. Un evento exclusivo para empresarios del sector turismo, inversionistas y consultores de imagen corporativa. Lo dijo durante la cena, con Lucía y Mateo presentes. Damián me acompañará, comentó, cortando un trozo de salmón. Necesito a alguien que sepa moverse en esos ambientes. Alberto levantó lentamente la vista. Lucía se quedó mirando su plato. Mateo bebió agua. Nadie pareció sorprendido. ¿Damián? Preguntó Alberto. Clara sonrió sin mirarlo. Sí. Es mi director estratégico. Ya lo conoces. Lo conozco. Entonces no hace falta explicar. Alberto dejó el tenedor sobre el plato. ¿Y desde cuándo un director estratégico acompaña a una mujer casada a recepciones privadas como pareja? El silencio cayó en la mesa. Lucía abrió los ojos. Mateo frunció el ceño, no por la posible falta de respeto de su madre, sino por la incomodidad de que su padre se atreviera a nombrarla. Clara apoyó la copa con lentitud. Ten cuidado con el tono. Alberto no se movió. Solo hice una pregunta. Una pregunta ridícula. Damián representa a la empresa. Tú, en cambio, no sabrías ni qué decir en una sala llena de inversionistas. Mateo intervino con fastidio. Papá, no empieces. Mamá tiene un evento importante. Alberto miró a su hijo. ¿Y eso justifica todo? Mateo se encogió de hombros. Justifica que no la avergüences. La frase dolió más que todas las anteriores.
Porque no venía de Clara. Venía del niño al que Alberto había cargado dormido tantas veces, del adolescente al que había esperado afuera de entrenamientos bajo la lluvia, del joven al que había ayudado a estudiar matemáticas hasta la madrugada. Lucía murmuró: Mateo. Pero no lo defendió. Alberto asintió lentamente. Entiendo. Clara sonrió con victoria. Me alegra que entiendas. Y por favor, el viernes no se te ocurra aparecer por el hotel. No quiero malentendidos. Alberto la miró. El viernes. El mismo día. El mismo hotel. La misma hora en que Esteban Arriaga lo había citado para firmar el contrato piloto de distribución con opción de expansión nacional. Por un instante, Alberto pensó en decirlo. Pudo haberlo dicho. Pudo haber dejado caer la noticia sobre la mesa como una copa rompiéndose. Pudo haber visto la cara de Clara cambiando, el gesto incrédulo de Mateo, la sorpresa de Lucía. Pero no lo hizo. Porque comprendió algo con una claridad dolorosa: si tenía que anunciar su valor para que lo respetaran, entonces ese respeto no valía nada. No te preocupes, dijo en voz baja. No iré por ti. Clara soltó una risa satisfecha. Por una vez, una decisión sensata. Alberto volvió a tomar el tenedor, aunque ya no tenía hambre. Esa noche, mientras lavaba los platos, Lucía entró en la cocina. Se quedó de pie junto a la puerta, incómoda, con los brazos cruzados. Papá. Él cerró el grifo. Dime, hija. Ella miró hacia el pasillo, asegurándose de que Clara no escuchara. Mateo no quiso decirlo así. Alberto secó lentamente un plato. Sí quiso. Lucía bajó la mirada. Es que mamá está bajo mucha presión. Él sonrió con tristeza. Tu madre siempre está bajo presión. Yo siempre estoy disponible para recibir lo que esa presión le hace decir. Lucía no respondió. Alberto la observó. Durante un segundo vio a la niña que le pedía cuentos antes de dormir, no a la mujer adulta que había aprendido a justificar la crueldad cuando venía envuelta en éxito. ¿Tú también te avergüenzas de mí?, preguntó. Lucía levantó la cabeza, herida. Papá, no digas eso. No pregunté si te dolía escucharlo. Pregunté si era verdad. Ella abrió la boca, pero no encontró respuesta inmediata. Y en ese silencio Alberto recibió otra verdad. Una que no necesitaba palabras. Lucía se acercó y le tocó el brazo. Yo te quiero. Lo sé. Pero a veces, tú dejas que mamá te trate así. Alberto cerró los ojos un instante. Y ustedes dejaron de notar que eso también les enseñó a tratarme igual. Lucía retiró la mano como si se hubiera quemado. Eso no es justo. No, dijo él suavemente. No lo es. No aclaró si hablaba de la frase o de su vida entera. Lucía salió de la cocina con lágrimas contenidas. Alberto se quedó solo, secando el mismo plato durante casi un minuto. El viernes llegó con un cielo gris, pesado, como si la ciudad intuyera que algo estaba por quebrarse. Alberto se levantó temprano. Clara ya estaba despierta, revisando vestidos sobre la cama. Había elegido uno color marfil, elegante y caro, con un corte impecable. Sobre una silla descansaban unos tacones dorados y un bolso pequeño que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Alberto. Él abrió el armario. Sus camisas colgaban en una esquina reducida. Pocas, antiguas, bien cuidadas. Sacó el traje gris. Clara lo vio desde el espejo. ¿Vas a ponerte eso? Alberto pasó la mano por la tela. Sí. ¿Para qué? ¿Vas a un funeral? Tengo una cita. Ella rió, pero esta vez con irritación. Alberto,
no estoy de humor para tus misterios. No son misterios. Son asuntos míos. Clara se giró lentamente. ¿Asuntos tuyos? ¡Qué interesante! Después de 30 años recordaste que tienes asuntos. Él no respondió. Se vistió con calma. La camisa blanca tenía el cuello algo gastado, pero estaba impecablemente planchada. Se anudó la corbata azul frente al espejo pequeño del baño secundario. Mientras lo hacía, sus manos temblaron apenas. No de miedo. De memoria. Recordó al joven que fue. Recordó a Clara riéndose bajo la lluvia. Recordó a sus hijos pequeños. Recordó cada renuncia hecha con amor. Recordó cada vez que se dijo no importa cuando sí importaba. Recordó los años en que creyó que aguantar era una forma de proteger a la familia. Pero ese día comprendió que una familia no se protege permitiendo que destruya tu dignidad. Antes de salir, pasó por el garaje y tomó la carpeta negra. Dentro estaban la propuesta final, los anexos legales y una carta de intención firmada por Esteban Arriaga. Si todo salía bien, aquel contrato no solo lo devolvería al mundo empresarial. Le daría participación como socio fundador en una nueva división logística de Hoteles Arriaga. No era un favor. Era su idea. Su conocimiento. Su oportunidad. Cuando llegó al Hotel Gran Castellana, Alberto se detuvo unos segundos frente a la entrada giratoria. El edificio se alzaba majestuoso, con columnas de mármol, cristales brillantes y banderas moviéndose suavemente bajo el viento. Coches de lujo se detenían frente a la puerta. Hombres y mujeres elegantes entraban con naturalidad, como si pertenecieran a ese mundo desde siempre. Alberto miró sus zapatos. Viejos, sí. Pero limpios. Luego miró su reflejo en el cristal. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a un hombre derrotado. Vio a un hombre que había llegado lejos cargando demasiado peso. Y que, aún así, seguía de pie. Entró. El vestíbulo olía a flores frescas, madera pulida y dinero silencioso. Una lámpara enorme colgaba del techo como una constelación privada. Cerca de la fuente central, un grupo de empresarios conversaba con copas en la mano. Alberto avanzó hacia la recepción para preguntar por la sala imperial. Entonces escuchó su nombre. ¿Alberto? Se giró. Clara estaba a unos metros, espléndida en su vestido marfil. A su lado, Damián sostenía 2 copas de champán. Alrededor de ellos había 3 personas más, probablemente clientes o socios. Todos miraban a Alberto con curiosidad. Durante un segundo, Clara pareció sorprendida. Luego su rostro cambió. La sorpresa se convirtió en vergüenza. La vergüenza en rabia. Y la rabia en esa sonrisa cruel que Alberto conocía demasiado bien. No puede ser, dijo ella, acercándose lentamente. Te dije que no vinieras. Alberto mantuvo la calma. Y yo te dije que no venía por ti. Clara miró su traje, sus zapatos, la carpeta bajo el brazo. Y entonces soltó la carcajada que detuvo el vestíbulo. La misma carcajada con la que comenzó el fin de su dominio sobre él. Porque mientras Clara reía, mientras Damián sonreía, mientras los curiosos observaban a aquel hombre de traje barato como si fuera una presencia equivocada en un lugar demasiado lujoso, Alberto comprendió que la humillación ya no podía destruirlo. Solo podía revelar quién era cada uno. Y esa tarde, en el Hotel Gran Castellana, todos iban a quedar al descubierto. Clara no sabía que aquella carcajada sería la última vez que se sentiría superior a Alberto Salvatierra. Durante unos segundos, él permaneció quieto en medio del vestíbulo, con la carpeta negra bajo el brazo, mientras la risa de su esposa flotaba entre las columnas de mármol como una música cruel.
Damián bebió un sorbo de champán y lo miró con esa falsa compasión de los hombres que creen haber ganado antes de empezar. Alberto, dijo Clara, ya sin disimular su fastidio, esto es absurdo. No puedes aparecer aquí como si fueras parte de este evento. Hay gente importante. Clientes. Socios. Personas que no tienen por qué presenciar tus crisis de identidad. Alberto levantó lentamente la mirada. No estoy en crisis, Clara. Entonces explícame qué haces aquí vestido así. Damián sonrió. Quizá viene a entregar algo. La frase arrancó una risita nerviosa de una de las mujeres que estaba junto a ellos. Clara, sintiéndose respaldada, dio un paso más. Escúchame bien, susurró, aunque todos podían oírla. No vas a arruinarme esta noche. No vas a hacerte la víctima. No vas a fingir que eres alguien que no eres. Ya bastante vergüenza me ha dado tener que explicar durante años por qué mi esposo nunca logró nada. Aquello sí atravesó el pecho de Alberto. No porque fuera nuevo, sino porque, aun después de tantos años, una parte pequeña y cansada de él seguía esperando que Clara recordara alguna vez al hombre que la había sostenido cuando nadie más creyó en ella. Pero ya no quedaba nada de aquella mujer bajo la lluvia. Frente a él solo estaba Clara Montes, impecable, fría, orgullosa, convencida de que la vida entera era una escalera y que las personas que no subían con ella merecían ser pisadas. Alberto respiró hondo. No vine a arruinarte nada. Tu sola presencia ya lo hace. El silencio se espesó. En ese momento, Lucía apareció desde el otro extremo del vestíbulo. Había llegado con unos colegas de la empresa de su madre. Vestía un traje negro elegante, el cabello recogido y el móvil en la mano. Al ver a su padre, se detuvo. «Papá», murmuró. Alberto giró apenas la cabeza. «Hola, hija». Lucía miró el traje gris. Luego miró a Clara. Entendió demasiado rápido lo que estaba ocurriendo. «Mamá, por favor». Clara no apartó los ojos de Alberto. «No te metas, Lucía». «Pero hay gente mirando». «Precisamente». Esa palabra cayó como una confesión. «Precisamente». Clara no estaba humillando a Alberto a pesar de que había testigos. Lo estaba haciendo porque lo sabía. Alberto sintió que Lucía contenía el aliento. Su hija, por primera vez en mucho tiempo, pareció avergonzarse no de él, sino de su madre. Damián se acercó a Clara y puso una mano en su espalda con una familiaridad insultante. «Clara, cariño, no vale la pena. Dejemos que seguridad se encargue». Alberto miró aquella mano. Durante 30 años había soportado silencios, ausencias, burlas y comparaciones. Pero ver a otro hombre tocar la espalda de su esposa frente a él, con la certeza de quien se sabe autorizado, le provocó una calma extraña. No rabia. No celos. Calma. Como si, de pronto, una puerta se cerrara para siempre. «No hará falta seguridad», dijo Alberto. Clara cruzó los brazos. Por fin una frase sensata. Él miró a Lucía. «Hija, quiero que escuches esto. No para que elijas un lado. No para que defiendas a nadie. Solo para que recuerdes este momento tal como fue». Lucía tragó saliva. «Papá, ¿qué está pasando?». Alberto iba a responder, pero una voz firme lo interrumpió. «Está pasando que el señor Salvatierra tiene una reunión privada conmigo». Todos se volvieron. Esteban Arriaga avanzaba desde la zona de ascensores acompañado por 2 abogados y Mauricio, el ejecutivo que minutos antes había saludado a Alberto. Vestía un traje azul oscuro sin estridencias, pero su presencia cambió de inmediato el ambiente. Las conversaciones cercanas se apagaron.
Algunos invitados lo reconocieron y comenzaron a murmurar. Clara palideció apenas. Don Esteban, dijo, recuperando de golpe su tono profesional. ¡Qué sorpresa! No sabía que estaría aquí esta noche. Esteban la miró sin sonreír. Es mi hotel, señora Montes. El golpe fue discreto, pero preciso. Clara intentó recomponerse. Por supuesto. Me refería a que no sabía que asistiría personalmente al evento. No estoy aquí por el evento. Esteban se acercó a Alberto y le puso una mano en el hombro. Estoy aquí por él. El vestíbulo quedó suspendido en un silencio denso. Damián frunció el ceño. ¿Por Alberto? Esteban lo miró como si acabara de notar su existencia. Señor Robles, ¿verdad? Sí. Director estratégico de Montes and Asociados. Lo sé. Recibí su propuesta para la logística de abastecimiento hotelero. Damián sonrió de inmediato, creyendo que aquella era su oportunidad. Excelente. Justamente queríamos hablar con usted sobre. La rechazamos, lo interrumpió Esteban. La sonrisa de Damián se congeló. Clara parpadeó. ¿Disculpe? Esteban mantuvo la voz serena. Su propuesta era costosa, superficial y dependía de intermediarios con antecedentes poco claros. Además, tenía errores básicos de distribución regional. Mis asesores tardaron menos de una hora en descartarla. Damián apretó la mandíbula. Debe haber algún malentendido. Ninguno. Clara, sintiendo que el control se le escapaba, dio un paso adelante. Don Esteban, quizá podríamos revisar los detalles en privado. Damián y yo hemos trabajado durante meses en esa estrategia. Alberto bajó la mirada hacia la carpeta. Esteban no notó. Curioso, dijo. Porque la única estrategia seria que recibí en los últimos años sobre abastecimiento directo no vino de su empresa. Vino del señor Salvatierra. Clara se quedó inmóvil. Lucía se llevó una mano a la boca. ¿De papá? Susurró. Esteban asintió. De su padre. Un plan detallado, viable, humano y financieramente sólido. Rutas de productores locales, reducción de pérdidas, pagos justos, trazabilidad, centros de acopio, proyección a 5 años. Exactamente lo que mi cadena necesita. Clara soltó una risa breve, seca, desesperada. Esto no puede ser. Alberto no tiene empresa. Alberto la miró por fin. La tiene. ¿Qué? Registrada hace 6 semanas. Salvatierra Rutas y Abasto. Damián dio un paso hacia él. Tú no sabes nada de este sector. Alberto sostuvo su mirada. Sé más de lo que ustedes creyeron conveniente recordar. Esteban hizo una señal a Mauricio, quien abrió una carpeta con documentos. El señor Salvatierra no solo presentó el mejor proyecto. Ya ejecutó una prueba piloto con 3 cooperativas agrícolas. En 21 días redujo los retrasos de entrega en un 38% y las pérdidas por manipulación en un 22%. Los chefs de nuestros hoteles valoraron mejor la calidad del producto. Los productores cobraron antes. Los números hablan. Clara miraba a Alberto como si estuviera viendo a un desconocido. Pero no era un desconocido. Era el hombre al que nunca se había molestado en mirar de verdad. Alberto, dijo, y por primera vez en años su voz no sonó dominante, sino insegura. ¿Por qué no me dijiste nada? Él respondió sin dureza. Porque cada vez que intenté hablar de mis ideas, te reíste. Clara abrió la boca, pero no encontró una defensa inmediata. Alberto continuó. Porque llamaste evidencia de fracaso a los cuadernos donde yo había guardado los sueños que abandoné para cuidar nuestra casa.
Porque durante años me hiciste creer que mi silencio era falta de inteligencia, cuando en realidad era cansancio. Porque enseñaste a nuestros hijos a verme como un hombre menor. Y porque si te lo hubiera dicho antes, habrías intentado convertirlo en algo tuyo. Lucía cerró los ojos, herida por la verdad. Damián se inclinó hacia Clara y murmuró: «Esto es una trampa». Alberto lo escuchó. «No. Damián. Una trampa es presentar como propia una idea ajena». Damián se tensó. Esteban giró hacia él. «Ah, eso también debemos aclararlo». Mauricio sacó unas hojas impresas. El señor Salvatierra nos entregó, junto con su propuesta, copias certificadas de sus cuadernos originales fechados hace más de 20 años, además de registros digitales recientes. Cuando comparamos su proyecto con la propuesta enviada por Montes and Asociados, encontramos párrafos completos sospechosamente similares en el apartado de rutas regionales. Clara miró a Damián. «¿Qué está diciendo?» Damián empalideció. «No sé de qué habla». Alberto abrió por fin su carpeta negra. Sacó una hoja doblada y la sostuvo frente a Clara. «Hace un mes desapareció uno de mis cuadernos del garaje. Pensé que lo habías tirado. Luego encontré esto en la impresora de tu oficina en casa». Clara tomó la hoja con manos rígidas. Era un borrador de la propuesta de Damián. En una de las páginas, había una tabla exactamente igual a la que Alberto había diseñado años atrás, con los mismos nombres de rutas, los mismos cálculos base, incluso la misma nota al margen: no optimizar solo costos, proteger al productor pequeño. Lucía miró a Damián con asco. «¿Robaste el trabajo de mi papá?» «No seas ingenua», escupió él. «Tu padre no iba a hacer nada con eso». Alberto no levantó la voz. «Eso pensabas tú». Aquella calma desarmaba más que cualquier grito. Clara, atrapada entre la vergüenza pública y la posibilidad de perder un contrato enorme, cambió de estrategia. Su rostro se suavizó de golpe. Dio un paso hacia Alberto. «Alberto, escúchame. Si hubo un error, lo arreglamos. Somos familia. Hemos pasado muchas cosas juntos. No vas a permitir que un malentendido destruya 30 años de matrimonio». Él la observó. Ahí estaba. No el arrepentimiento. El cálculo. La misma mujer que minutos antes lo llamaba vergüenza ahora hablaba de familia porque el hombre humillado acababa de volverse útil. «Clara», dijo él, «nuestro matrimonio no lo destruye este momento. Lo destruiste cada vez que me ridiculizaste delante de nuestros hijos. Cada vez que me comparaste con hombres más jóvenes. Cada vez que usaste mi amor como una prueba de inferioridad. Cada vez que acepté una humillación para que no se rompiera la casa». Ella apretó los labios. «Yo estaba frustrada. Yo también. Tú te dejaste apagar». «No», respondió Alberto. «Me quedé para que ustedes brillaran». Lucía comenzó a llorar en silencio. «Papá». Alberto la miró con ternura. «No llores por mí, hija. Llora si tienes que llorar por lo que permitimos que pareciera normal». Clara intentó tomarle la mano, pero él retrocedió. Ese pequeño gesto fue más devastador que un portazo. «Alberto, por favor. No hagas esto aquí». Él la miró con una tristeza antigua. «Hace 10 minutos me pediste que me fuera antes de que alguien importante preguntara quién era. Ahora todos lo saben». Esteban intervino con discreción. «Señor Salvatierra, los abogados esperan arriba. Podemos posponer la firma si lo desea». Alberto negó con la cabeza. «No. He pospuesto demasiadas cosas en mi vida». Clara tragó saliva. «¿Qué vas a firmar?» Mauricio respondió por él.
Un contrato de abastecimiento logístico por 5 años con Hoteles Arriaga, con opción de expansión internacional. Además, el señor Salvatierra tendrá participación del 30% en la nueva división de distribución sostenible del grupo. Damián dejó escapar una maldición. Clara se quedó pálida. Lucía miró a su padre como si acabara de verlo por primera vez. Papá, eso es enorme. Alberto sonrió apenas. Es trabajo. Nada más. Trabajo que debí permitirme hacer hace mucho. Clara sacudió la cabeza, desesperada. No puedes firmar sin hablar conmigo. Soy tu esposa. Alberto sostuvo su mirada. Legalmente, sí. Moralmente, hace años que dejaste de comportarte como tal. Entonces se escuchó otra voz desde atrás. Papá. Mateo acababa de entrar al hotel. Llevaba el rostro tenso y el móvil en la mano. Al parecer, Lucía le había escrito. Había llegado justo a tiempo para ver a su padre de pie frente a Clara, Damián y Esteban Arriaga. ¿Qué está pasando?, preguntó. Nadie respondió de inmediato. Lucía se acercó a su hermano. Mamá y Damián intentaron quedarse con una idea de papá. ¿Qué? Mateo miró a su madre. Clara levantó la mano. No escuches versiones dramáticas. Pero Mateo ya no la miraba con la obediencia de antes. Había algo roto en su expresión. Algo que comenzaba a entender. ¿Es verdad que te burlaste de él aquí? Clara respiró con rabia. Mateo, no voy a tolerar que me interrogues. Mamá, insistió él. ¿Es verdad? Alberto no dijo nada. No necesitaba defenderse. El silencio de Clara fue suficiente. Mateo bajó la vista hacia los zapatos viejos de su padre, hacia el traje gastado, hacia la carpeta. Su rostro se llenó de una vergüenza distinta. No la vergüenza arrogante que Clara le había enseñado, sino la vergüenza dolorosa de quien descubre tarde que fue injusto con alguien que lo amaba. Papá, yo. Alberto levantó una mano suave. No ahora, hijo. Mateo cerró la boca. Y obedeció. No por miedo. Por respeto. Alberto se volvió hacia Esteban. Vamos. Caminaron hacia los ascensores. Cada paso de Alberto sobre el mármol sonó firme, limpio, definitivo. La gente se apartaba para dejarlo pasar. Algunos bajaban la mirada. Otros lo observaban con respeto. El mismo traje que minutos antes había sido motivo de burla ahora parecía otra cosa, no pobreza, sino resistencia, no descuido, sino historia. Antes de entrar al ascensor, Alberto giró una última vez. Clara seguía de pie junto a la fuente, atrapada en el mismo lugar donde había intentado destruirlo. Damián hablaba nerviosamente por teléfono. Lucía lloraba. Mateo parecía incapaz de moverse. Clara, dijo Alberto. Ella levantó la cabeza con esperanza. Sí. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo. Su rostro se descompuso. ¿Tu abogado? Para iniciar el divorcio. Clara dio un paso hacia él. Alberto, no. No puedes decidir eso en un momento de enojo. No estoy enojado. Y era verdad. Eso fue lo que más la asustó. No había ira en él. La ira todavía une. La ira todavía mira hacia atrás. La calma de Alberto, en cambio, venía de un lugar mucho más lejano, el lugar de las decisiones que han madurado durante años en silencio. Estoy libre, dijo. Las puertas del ascensor se cerraron. Arriba, en la sala imperial, los abogados esperaban junto a una mesa larga de nogal. Desde los ventanales se veía la ciudad encendida, los coches diminutos, las luces de los edificios,
La vida siguiendo su curso como si en el vestíbulo no acabara de derrumbarse un imperio doméstico. Esteban le ofreció una silla. ¿Está seguro de que quiere continuar? Alberto miró la pluma sobre el documento. Durante un instante, sus manos recordaron todos los años perdidos. La imprenta. Los turnos dobles. Los pañales. Las noches sin dormir. Las cenas donde no habló. Las camisas planchadas para reuniones a las que no fue invitado. Los cumpleaños olvidados. Las pequeñas muertes diarias de la dignidad. Luego recordó también algo más. La mesa de nogal que restauró para una anciana. La voz de Esteban diciéndole, quizá nunca saliste del todo. Los productores que le estrecharon la mano después de la prueba piloto. La sensación de volver a pensar con pasión. La certeza de que aún estaba vivo. Firmó. Su nombre quedó sobre el papel con una firmeza que le provocó una emoción silenciosa. Alberto Salvatierra. No el esposo de Clara. No el padre que todos daban por sentado. No el hombre del traje barato. Alberto Salvatierra. Cuando terminó, Esteban le estrechó la mano. Bienvenido, socio. Alberto cerró los ojos un segundo. No lloró. Pero algo dentro de él respiró por primera vez en años. La noticia no tardó en bajar al vestíbulo. Algunos invitados felicitaron a Alberto cuando regresó. Otros fingieron no haber presenciado la humillación anterior. Clara seguía allí, pero su mundo había cambiado de forma irreversible. Damián ya no estaba a su lado, intentaba explicar por teléfono lo inexplicable, probablemente buscando salvar su carrera antes de que la acusación de plagio lo alcanzara. Lucía fue la primera en acercarse. Papá. Alberto se detuvo. Ella lloraba abiertamente. Perdóname. Él la miró con una ternura cansada. ¿Por qué? Por no verte. Por dejar que mamá hablara de ti así. Por sentir vergüenza cuando debía sentir orgullo. Por no preguntarte nunca qué querías tú. Alberto respiró hondo. La herida era grande, pero no estaba podrida. Todavía podía sanar. Lucía, el perdón no borra lo que pasó. Pero puede abrir una puerta si de verdad quieres cambiar. Quiero. Entonces empieza por no llamar debilidad a la bondad. Ella asintió, llorando más fuerte. Mateo se acercó después. No tenía lágrimas, pero sí los ojos rojos. Fui cruel contigo. Alberto no respondió. Mateo tragó saliva. Y no puedo decir que mamá me obligó. Yo elegí repetir lo que escuchaba. Elegí mirarte por encima del hombro. Elegí pensar que valías menos porque no presumías nada. Alberto lo observó en silencio. No sé cómo arreglarlo, añadió Mateo. No se arregla con una frase. Lo sé. Se arregla con años de respeto. Mateo bajó la cabeza. Entonces empezaré hoy. Alberto puso una mano sobre su hombro. No fue un abrazo completo. Todavía no. Pero para Mateo fue más de lo que merecía en ese momento. Clara contempló la escena desde unos pasos de distancia. Había perdido algo que nunca imaginó perder, la autoridad absoluta sobre la narrativa. Durante años, ella había contado quién era Alberto. Débil. Simple. Limitado. Fracasado. Pero esa noche todos habían visto otra versión. La verdadera. Se acercó despacio, con la expresión descompuesta. Alberto, ¿podemos hablar en casa? Él la miró. No voy a volver a casa contigo esta noche. ¿Dónde vas a dormir? Esteban me ofreció una habitación en el hotel. Clara sintió el golpe con claridad.
El mismo hotel donde había intentado expulsarlo ahora le abría una puerta. No puedes hacer esto con nuestra familia. Alberto negó suavemente. Nuestra familia necesita verdad, no apariencia. Yo cometí errores. No, Clara. Un error es olvidar una fecha. Llegar tarde. Decir una palabra injusta y pedir perdón. Lo tuyo fue una forma de vivir. Una forma de mirar. Una forma de pisar. Ella se quebró apenas. ¿Y no cuenta nada de lo bueno? Alberto sintió el dolor de esa pregunta. Porque sí había existido algo bueno. No podía negarlo. Sería mentirse a sí mismo. Hubo amor. Hubo juventud. Hubo hijos. Hubo noches de preocupación compartida. Hubo risas antes del veneno. Pero algunas cosas buenas no justifican una vida de humillaciones. Cuenta, dijo él. Pero no alcanza. Clara comenzó a llorar. Era la primera vez en muchos años que Alberto la veía llorar sin saber si las lágrimas eran por amor, miedo o derrota. Damián no significa nada, dijo ella. Alberto asintió. Para mí tampoco. Aquella respuesta la dejó sin aire. Porque entendió que ya no competía con otro hombre. Competía con la paz de Alberto. Y contra eso no tenía armas. Los días siguientes fueron silenciosos y difíciles. Clara intentó llamarlo decenas de veces. Le dejó mensajes en los que pasaba del arrepentimiento a la furia, de la nostalgia a la amenaza. Al principio decía, tenemos que hablar. Luego, no puedes abandonarme así. Después, recuerda quién estuvo contigo todos estos años. Finalmente, te vas a arrepentir. Alberto escuchó algunos mensajes. Otros los borró sin terminar. Su abogado presentó la demanda de divorcio con una precisión tranquila. Clara descubrió entonces otra verdad que la dejó helada. Alberto había documentado durante meses movimientos financieros irregulares en Montes and Asociados, transferencias a cuentas vinculadas a Damián, gastos personales cargados como inversión empresarial y el uso no autorizado de material intelectual ajeno. No lo hizo por venganza. Lo hizo porque, durante años, mientras todos creían que no entendía nada, Alberto había aprendido a observar. Damián fue despedido de la consultora en medio de amenazas legales. Algunos clientes abandonaron a Clara al enterarse del escándalo. No todos, el mundo de los negocios rara vez castiga la crueldad moral si sigue siendo rentable. Pero sí perdió el contrato más importante de su carrera. Y perdió, sobre todo, la imagen impecable que había construido sobre los hombros de un hombre al que llamaba inútil. Lucía pidió una licencia en la empresa. Durante semanas visitó a su padre en la pequeña oficina que él instaló junto al primer centro de acopio. Al principio llegaba vestida como ejecutiva, con tacones y agenda llena. Pero poco a poco empezó a escuchar a los productores, a sentarse con los conductores, a entender que un negocio no era solo una presentación bonita en una pantalla. Un día, mientras revisaban rutas, le dijo: «Papá, nunca supe que eras tan bueno en esto». Alberto sonrió sin levantar la vista del mapa. «Yo sí». Lucía se quedó callada. Esa respuesta sencilla le dolió y la educó al mismo tiempo. Mateo fue más lento. La culpa lo volvió torpe. No sabía cómo acercarse sin parecer interesado. Durante meses, cada visita comenzaba con silencios incómodos. A veces ayudaba cargando cajas, aunque nunca antes había hecho un trabajo físico. Una tarde, después de romper accidentalmente una bandeja de tomates, se quedó inmóvil esperando una reprimenda. Alberto se acercó, miró el desastre y dijo: «Se recoge y se aprende». Mateo lo miró sorprendido. «¿No estás enfadado? ¿Debería humillarte por un error?».
Mateo bajó la cabeza. No. Entonces no lo haré. Esa tarde, mientras limpiaban juntos el suelo del almacén, Mateo entendió más sobre su padre que en todos los años anteriores. Entendió que la paciencia de Alberto no había sido cobardía. Había sido una elección. Una fuerza. Una forma de no parecerse a quienes hacían daño. El divorcio tardó casi un año. Clara luchó al principio. Quiso negociar desde la superioridad, luego desde el llanto, luego desde la culpa. Pero Alberto ya no era el hombre que cedía para evitar conflictos. Aceptó lo justo. Rechazó lo innecesario. No pidió destruirla. No quiso quedarse con su empresa. No usó a sus hijos como castigo. Solo pidió lo que le correspondía y, sobre todo, pidió no volver a ser tratado como una sombra. El día de la audiencia final, Clara apareció vestida de negro. Parecía más delgada, más dura, pero también menos segura. Alberto llevó un traje nuevo. No caro en exceso. No llamativo. Azul oscuro, sencillo, bien cortado. Cuando Clara lo vio entrar, sus ojos se detuvieron en él con una mezcla de nostalgia y resentimiento. «Te queda bien», dijo en voz baja. Alberto asintió. «Gracias. Nunca te importó vestir así conmigo». Él la miró con calma. «Sí me importaba. Solo que durante muchos años había otras prioridades». Clara no respondió. El juez leyó los términos. Los abogados confirmaron. Las firmas se estamparon una tras otra. Al final, 30 años de matrimonio quedaron reducidos a documentos ordenados en una carpeta. Clara permaneció sentada, mirando la mesa. ¿Alguna vez me amaste de verdad?, preguntó de pronto. Alberto tardó en responder. Te amé tanto que me olvidé de mí. Ella cerró los ojos. ¿Y ahora? Él se puso de pie. Ahora estoy recordando. Salió del juzgado sin mirar atrás. 2 años después, Salvatierra Rutas y Abasto ya operaba en 5 regiones. No era una multinacional enorme ni pretendía serlo. Pero era sólida, respetada y distinta. Alberto insistía en contratos transparentes, pagos dignos y relaciones humanas. Algunos ejecutivos decían que era demasiado idealista. Luego veían los resultados y guardaban silencio. Esteban seguía siendo su socio y amigo. A veces bromeaba. Debí buscarte 20 años antes. Alberto respondía. Yo debí buscarme a mí mismo antes. Un mediodía de primavera, el Hotel Gran Castellana organizó una ceremonia para presentar oficialmente el programa de abastecimiento sostenible que Alberto había diseñado. Había prensa, empresarios, productores, chefs y empleados de la cadena. Esta vez, Alberto no entró por la puerta giratoria con miedo a desentonar. Entró tranquilo. Lucía caminaba a su lado. Ahora trabajaba con él, no por apellido, sino porque había aprendido desde abajo. Mateo coordinaba parte de la flota regional y todavía cometía errores, pero ya no huía de ellos. Antes del discurso, Alberto se apartó un momento hacia la fuente central del vestíbulo. La misma fuente. El mismo mármol. El mismo lugar donde Clara se había reído de su traje barato. Por un instante, escuchó el eco de aquella carcajada en su memoria. Pero ya no dolía igual. Parecía venir de una vida ajena, de un hombre que había sufrido mucho, sí, pero que había tenido la valentía silenciosa de no endurecerse hasta volverse cruel. Lucía se acercó. ¿Estás bien? Alberto sonrió. Sí. ¿Pensando en aquella noche? Un poco. Mateo miró hacia la entrada. Yo también pienso en eso a veces. Alberto lo observó. No para castigarte, espero.
Mateo negó. Para no olvidarlo. Alberto asintió. Eso sí sirve. La ceremonia comenzó poco después. Esteban presentó el proyecto con palabras generosas. Habló de eficiencia, innovación, sostenibilidad. Luego invitó a Alberto al escenario. Los aplausos llenaron el salón. Alberto subió despacio. Miró al público. Vio a productores con manos curtidas, a cocineros con chaquetas blancas, a jóvenes emprendedores, a sus hijos en primera fila. Y, al fondo, casi escondida junto a una columna, vio a Clara. No sabía qué vendría. Ella llevaba un vestido sencillo. Ya no estaba Damián. Ya no había séquito. Ya no había esa sonrisa de superioridad. Solo una mujer de mediana edad, elegante todavía, pero atravesada por una soledad que ninguna joya podía disimular. Sus miradas se cruzaron. Clara bajó los ojos. Alberto no sintió triunfo. Sintió paz. Se acercó al micrófono. Hace algunos años, comenzó, yo creía que la dignidad dependía de cómo te miraban los demás. Creía que si tu familia no veía tu esfuerzo, entonces tal vez tu esfuerzo valía menos. Creía que si alguien se reía de tu ropa, de tu trabajo o de tus sueños, el problema era tuyo por no haber llegado más alto. Guardó silencio. El salón escuchaba sin moverse. Me equivoqué. La dignidad no empieza cuando otros te aplauden. Empieza cuando tú dejas de pedir permiso para existir. Hay personas que llevan trajes caros y el alma vacía. Y hay personas con zapatos gastados que han caminado sosteniendo vidas enteras. Lucía se limpió una lágrima. Mateo bajó la cabeza. Alberto continuó. Este proyecto no nació de la ambición de demostrarle nada a nadie. Nació de una idea simple, que las personas que trabajan en silencio merecen ser vistas. El productor que despierta antes del amanecer. El conductor que cruza carreteras de noche. El cocinero que cuida cada plato. El padre o la madre que renuncia a algo propio para que otro pueda avanzar. Nadie debería ser invisible por ser humilde. Miró hacia Clara sin señalarla. Y nadie debería confundir la paciencia con falta de valor. El aplauso fue lento al principio. Luego creció. Firme. Largo. Profundo. Alberto no sonrió con vanidad. Solo inclinó la cabeza. Cuando bajó del escenario, Clara se acercó. Lucía y Mateo se tensaron, pero Alberto les hizo un gesto suave para que esperaran. Clara se quedó frente a él. Durante unos segundos no dijo nada. Escuché tu discurso, murmuró. Lo noté. Fue hermoso. Gracias. Ella apretó el bolso entre las manos. Yo, no vine a pedir nada. Alberto esperó. Solo quería decirte que aquella noche, cuando me reí de tu traje, su voz se quebró, no me estaba riendo solo de tu ropa. Me estaba riendo del hombre que más había hecho por mí. Y creo que voy a cargar con eso toda la vida. Alberto la observó sin odio. Ojalá no lo cargues solo para sufrir. Ojalá te sirva para no volver a hacerlo con nadie. Clara asintió, con lágrimas contenidas. ¿Me perdonas? La pregunta quedó entre ambos como un puente frágil. Alberto miró hacia sus hijos. Luego hacia la fuente. Luego hacia sus propias manos, esas manos que habían reparado muebles, preparado desayunos, firmado contratos y sostenido despedidas. Sí, dijo finalmente. Te perdono. Clara cerró los ojos, aliviada. Pero Alberto añadió. Pero perdonar no significa volver. Ella abrió los ojos. Había dolor en su rostro, pero esta vez no discutió. Lo sé. Espero que encuentres una forma más honesta de vivir, Clara.
Y yo espero que seas feliz. Alberto sonrió apenas. Estoy aprendiendo. Ella se marchó en silencio. No hubo gritos. No hubo súplicas. No hubo castigo teatral. Solo una puerta cerrándose con respeto. Afuera, la tarde iluminaba la ciudad con una suavidad dorada. Alberto salió del hotel acompañado por Lucía y Mateo. Los tres caminaron sin prisa por la acera. Por primera vez en años, no parecían una familia sostenida por apariencias, sino personas imperfectas intentando construir algo verdadero. «Papá», dijo Mateo, «¿quieres que vayamos a comer?» Alberto lo miró con una sonrisa. «Depende. ¿Invitas tú?» Mateo rió. «Sí. Pero nada demasiado elegante». Lucía sonrió. «¿Por qué?» Mateo miró el traje azul de su padre y luego sus zapatos nuevos. «Porque ya aprendimos que el precio del traje no dice nada del hombre». Alberto soltó una risa baja, sincera. Una risa que no humillaba a nadie. Una risa limpia. Caminaron juntos mientras el sol caía sobre la avenida. Y Alberto, el hombre que una vez entró al Hotel Gran Castellana con un traje viejo y el corazón cansado, comprendió al fin que no había llegado tarde a su propia vida. Había llegado cuando tuvo que llegar. Con cicatrices, sí. Con años perdidos, también. Pero de pie. Y a veces, para recuperar la dignidad, no hace falta gritar, vengarse ni destruir a quienes te hicieron daño. A veces basta con seguir caminando. Firmar tu propio nombre. Y no volver jamás al lugar donde te enseñaron a sentirte pequeño.